La niña de la calle solo quería vender flores. El millonario pide todo y revela su secreto. En un barrio olvidado de la gran ciudad, donde las sombras se mezclaban con el eco de las brisas lejanas, Camila, una niña de 10 años, se movía entre las calles empedradas con un ramillete de flores en sus manos. Eran flores sencillas, pero en su pequeño universo brillaban con la intensidad de 1000 estrellas. Tenía el cabello desordenado y los ojos grandes, llenos de sueños y anhelos que resonaban en su corazón. Cada tarde, mientras el sol se escondía y la ciudad se cubría de sombras, ella se colocaba en la esquina de la plaza, al lado de la fuente rota, donde vendía sus ramos a quienes podían, aunque fuera un poco, permitirse el lujo de un destello de color. Sin embargo, esa noche todo cambió. Un ruido inusual interrumpió su rutina. Un coche negro, reluciente y deslumbrante, se detuvo justo enfrente de ella, como si hubiera sido llamado por un hechizo. La puerta se abrió y apareció Alejandro, un hombre alto, vestido con un traje elegante que parecía hecho de noche misma. La ciudad, acostumbrada a su silencio, parecía contener la respiración. Camila sintió un nudo en el estómago. Nunca había vendido flores a un hombre como él. «¿Cuánto pides por estas flores?», preguntó Alejandro. Su voz tenía un eco profundo, casi como un susurro. «2 pesos», contestó ella, sorprendida ante la intensidad de su mirada. «Quiero un ramo que nunca se marchite, que brille con el esplendor del sol». Camila frunció el ceño confundida. Eso no tenía sentido. ¿Cómo podían ser flores eternas? Pero había algo en él, en su presencia imponente, que la hacía sentir que debía cumplir con esa exigencia extravagante. Sin saber por qué, una chispa de miedo y emoción invadió su cuerpo. «No sé si», murmuró, pero Alejandro la interrumpió con un gesto. Su rostro se tornó serio. Camila vio una sombra en sus ojos, mas no era miedo. Era un secreto profundo oculto tras la elegancia. «Hay cosas que no sabes sobre ti, Camila», dijo Alejandro, acercándose un poco más. Sus palabras le picaban la piel. ¿Acaso él sabía quién era ella realmente? La pregunta se volvió un eco en su mente. La niña solo quería vender flores, alejarse de la desesperanza que la rodeaba. Pero aquí estaba, atrapada en un encuentro que prometía cambiarlo todo. Alejandro, con su aura misteriosa, le reveló que pertenecía a un linaje poderoso, uno que había sido protegido por generaciones. Sus enemigos acechaban en la oscuridad. Camila sintió un estremecimiento. La imagen de su vida cotidiana se desvanecía y aparecía un laberinto de lujos, traiciones y pactos secretos. El miedo la invadía y al mismo tiempo, una pequeña parte de ella ansiaba descubrir más. «Tienes que decidir, Camila», le susurró él. «¿Vas a dejar que el destino te encuentre o vas a huir y quedarte en lo conocido?» Alejandro retrocedió lentamente. Su silueta se desdibujó entre las sombras de la calle. Camila, con el corazón latiendo, desenfrenado, miró a su alrededor, buscando respuestas en la penumbra. La ciudad, desconocida y aterradora, giraba ante ella, llenando el aire de intriga. ¿Qué fuerza oscura estaba tras su legado? ¿Qué futuro la guardaba en ese mundo del cual solo conocía destellos? Con la mirada dudosa, Camila sintió que el camino se bifurcaba ante ella, mientras Alejandro desaparecía, dejando caer un enigma que solo el tiempo podría resolver. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar». Camila sintió el aire pesado en sus pulmones. Las palabras de Alejandro retumbaban en su cabeza, como un eco que no se apagaba. Se dio cuenta de que la plaza, oscuridad y silencio, se había convertido en un mundo en el que sus sueños y miedos chocaban con la realidad. Entonces, la ansiedad la envolvió y sin pensar emprendió la marcha detrás de él. «¡Espera!», gritó, pero su voz no fue más que un susurro ahogado. Alejandro giró, con el rostro parcialmente iluminado por la luz tenue de un farol. Era como si el destino mismo se moviera lento, jugueteando con los tiempos. Camila se acercó, casi corriendo, sin saber por qué debía atraparlo.
pero justo antes de alcanzarlo, un estruendo resonó desde la esquina de la calle, y el mundo pareció congelarse. Un grupo de hombres apareció, corriendo como sombras descontroladas. Uno de ellos, alto y con una cicatriz visible en su mejilla, disparó al aire. El sonido del balazo se unió al viento, y la incrustó en la fuente rota detrás de ellos. El agua brotó como si clamara por vida. Los hombres avanzaban, empujando a la gente que intentaba escapar. Camila sentía que todo lo que había conocido se desmoronaba a su alrededor. Los sueños de ser solo una niña que vendía flores se desvanecían, dejando el terror de la violencia en su lugar. Alejandro se dio la vuelta, y por un instante, Camila dio una mirada en sus ojos que nunca había visto antes. Desesperación. «Tienes que irte, Camila», ordenó, pero no era solo una advertencia, era un ruego despavorido. Su voz no era la misma, había algo quebrado, como si dentro de él se librara una batalla salvaje. Pero ella no podía irse, no podía dejarlo solo. «No», insistió, aunque sabía que la amenaza se acercaba, el peligro palpitante detrás de ellos. De repente una explosión resonó y la tierra vibró bajo sus pies. Un auto estalló en llamas, proyectando escombros en todas direcciones. Camila cayó. El olor a pólvora llenó el aire, y un grito desgarrador resonó en su pecho. Alejandro la alzó con fuerza, y juntos comenzaron a correr, entre risas aterradas y llantos. La plaza ya no era su refugio, era una trampa mortal. Pero mientras corrían, algo dentro de ella comenzó a despertar. La conexión con él, su fuerza, su miedo y su historia se entrelazaban. Luego, entre la confusión, un grito rompió la noche. «¡Atrépenlo! No puede escapar otra vez! ¡Atrépenlo!». Camila miró hacia atrás y vio a un hombre con un brillo sádico en los ojos, señalando a Alejandro. «¿Quién es él?», susurró, más para sí misma que para Alejandro. «Es un enemigo», contestó, mientras avanzaban a través de la multitud en pánico. Su voz era un susurro mortal, pero había algo más oscuro, que ella aún no comprendía completamente. Alejandro hizo una pausa, y en su mirada había un destello de furia, y en un giro vertiginoso, se volvió hacia ella. «No soy solo un hombre elegante vendiendo secretos, Camila. Soy la razón por la que tus días han sido grises. Eres parte de este mundo». La confesión la golpeó como un rayo. Camila sintió que el suelo se movía bajo ella. Se sintió perdida y atrapada al mismo tiempo. Entonces, en un giro bajo, el caos, la realidad comenzó a desmoronarse. ¿Qué secretos escondía Alejandro? ¿Qué conexión podían tener su vida humilde y su existencia tan opulenta? El tiempo se detuvo un instante. Ella se quedó congelada, mirando al hombre que había revelado tanto y aún así seguía ocultando todo. El eco del peligro cada vez más cerca. ¿Qué haría ahora? Con su corazón desbocado y sus pensamientos revueltos, comprendió que la elección ya no era solo suya. Todo estaba cambiando. La sombra del pasado se lanzaba sobre ella, y mientras el eco de las balas moría afuera, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Sobrevivirían al caos o se convertirían en el siguiente capítulo de una historia trágica? Camila se quedó paralizada. Las palabras de Alejandro sonaban en su mente como un tambor. Su corazón latía con fuerza, mientras el caos se desataba a su alrededor. Los gritos, los disparos y el olor a pólvora llenaban el aire. Era un bocado de realidad que nunca había esperado morder. De pronto, un grito desgarrador hizo que toda su atención se fijara de nuevo en Alejandro. Un hombre con el rostro descompuesto, cubierto de sudor, corría hacia ellos, como un torbellino en medio del desastre. Camila no entendía lo que estaba pasando, pero había algo en la mirada de aquel hombre que la hizo temblar. «No puedes dejar que se escape», gritó el hombre, sus brazos agitados, como si tratara de atrapar algo invisible en la tormenta de terror que se había desatado. Alejandro apretó la mano de Camila, tirando de ella en dirección contraria. «¡Vamos!», exclamó. «No es seguro aquí». Pero Camila estaba paralizada. Su mente viajaba de un lado a otro. Las palabras de Alejandro la atormentaban. «Eres parte de este mundo». ¿Qué significaba eso? ¿Por qué ese hombre quería atrapar a Alejandro? La confusión la envolvió como una niebla espesa, pero había algo más, una sensación en su interior que le instaba a quedarse. Y en ese momento, mientras corrían, el mundo giró de nuevo. Un estruendo ensordecedor sacudió la plaza. La tierra tembló bajo sus pies,
y una onda de choque envolvió todo a su alrededor. Camila cayó de rodillas, el miedo se apoderó de ella. ¿Camila? Alejandro se volvió. En su rostro había una mezcla de angustia y determinación. Levántate. Se puso de pie apenas a tiempo para ver cómo un automóvil estallaba en llamas, las llamas danzando como demonios en la noche. El calor la golpeó, pero los gritos aumentaban y la gente se apresuraba a escapar. Camila apenas podía entender lo que sucedía, pero algo dentro de su pecho comenzó a palpitar con fuerza. El hombre que antes había corrido hacia ellos se detuvo en seco, su mirada fija en Alejandro. Fue allí, en ese instante, cuando la confusión se convirtió en horror. «Él es el traidor», gritó el hombre, su voz resonando en la noche como un trueno. Los ojos de todos se volvieron hacia Alejandro. La multitud lo observaba, la desconfianza cruzando sus rostros. Alejandro palideció. Camila sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Traidor? Las palabras retumbaban en su cabeza, como si le hubieran lanzado un balde de agua fría. El hombre continuó, su tono ahora lleno de rabia y resentimiento. ¿Y tú? ¿No puedes verlo, Camila? Él te ha estado usando todo este tiempo. Te ha hecho parte de su plan. Eres solo un peón en su juego. El mundo pareció detenerse. Camila miró a Alejandro, buscando alguna respuesta en su mirada, pero solo encontró confusión. Las hojas de las flores se movieron con el viento. La verdad era un veneno que se propaga lentamente. «No, escúchame», dijo Alejandro, pero su voz temblaba. «No es lo que piensas». Antes que pudiera continuar, un grupo de hombres apareció de la nada. Eran los mismos que habían disparado antes, las sombras avanzando. Camila sintió que el terror la paralizaba, pero algo en su interior empezó a encender una chispa. No podía dejar que sus sueños se desvanecieran en ese instante. En medio del caos, Alejandro la apretó más fuerte. «Camila, tienes que confiar en mí», exigió. Su voz era casi un ruego, pero sus ojos estaban llenos de una tormenta de emociones, y la charla del traidor resonaba en su mente. ¿Qué era verdad? ¿Quién era Alejandro realmente? Antes de que pudiera responder, una explosión en el horizonte sacudió nuevamente la plaza. «Ahora», gritó el hombre con el rostro descompuesto, mientras los demás se lanzaban hacia Alejandro. Camila se sintió arrastrada entre dos mundos, dos verdades. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse y tenía que elegir: seguir a Alejandro o salvarse. ¿Podría seguir confiando en él? En medio del caos, su corazón latía fuerte. Mientras las sombras se acercaban, una pregunta ahogada atormentaba su mente. ¿Cuál era el precio de seguir a alguien que era a la vez protector y traidor? El momento se convirtió en una elección. Todo colapsaba a su alrededor. ¿Y dónde quedaría su esperanza? Camila sintió que el destino la observaba, esperando su decisión. Un futuro incierto se levantaba ante ella. ¿Qué camino tomaría ahora? Camila se quedó paralizada. La plaza estaba a punto de estallar. Todo su mundo parecía desmoronarse. Miró a Alejandro, buscando respuestas, mientras los hombres armados se acercaban, y la multitud enloquecía. La voz del hombre con el rostro descompuesto retumbaba en su mente. Él es el traidor. Lo que había sido un momento de conexión profunda, ahora se convertía en un abismo de incertidumbre. «Camila, tenemos que irnos», gritó Alejandro, tirando de su mano, pero algo mantuvo a la niña en su lugar. Los ojos que antes la habían llenado de asombro, ahora eran una mezcla de miedo y desesperación. «No soy solo un hombre elegante vendiendo secretos», resonaba en su cabeza. Todo comenzaba a hacer sentido de una manera retorcida. «Hazlo, ahora», gritó el hombre con la cicatriz, viendo a Camila tan quieta como una estatuilla de piedra. Y de repente, algo cambió. Camila notó un destello, como si la plaza entera iluminara con un rayo de luna. De la nada, un coche apareció, con sus luces brillantes y su motor rugiendo. Las puertas se abrieron, revelando a un grupo de mujeres vestidas de blanco, como ángeles caídos. Ellas no eran comunes. Tenían una energía que parecía atraer las balas que zumbaban a su alrededor. «¿Quiénes son?», preguntó Camila, sintiendo que la atmósfera se saturaba de misterio. «Las guardianas», respondió Alejandro, sus ojos ampliándose en asombro. «No puede ser. Ellas no deberían estar aquí». Las mujeres avanzaron, formando una barrera entre Alejandro y el hombre con cicatriz. Camila parpadeó. Todo parecía un juego de luces. En ese instante, las guardianas se comprometieron en una danza de protección.
moviéndose entre los hombres armados como sombras. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué estaba pasando? Pero no tuvo tiempo de preguntarse nada. Más de una de las guardianas, que parecía la más joven y valiente, emergió una energía vibrante. Se detuvo frente a Camila y con fervor le dijo: «Tú eres la elegida, tienes un poder que no conoces, y debes desbloquearlo. Alejandro ha estado protegiéndote, pero la verdad de tu linaje es mucho más grande». Camila sintió que se le cortaba la respiración. La elegida. Ella. Todo en su interior gritaba. Pero las palabras de la guardiana la envolvieron en bruma y luz. Confusión, sorpresa, un torbellino de emociones. «Soy solo una niña que vende flores», balbuceó, mientras su mano se aferraba al ramillete marchito, como si fuera su única ancla a la realidad. «Ese es solo el principio», la guardiana se insistió, su mirada llena de determinación. «El mundo que creías conocer ya no existe. Hay un poder ancestral corriendo por tus venas. Solo tú puedes detener lo que se avecina». La plaza estalló en caos. Alejandro se enfrentaba a los hombres, mientras las guardianas luchaban con una gracia aterradora. Camila sentía el peso del destino en sus pequeños hombros. Todas las preguntas se agolpaban en su mente, como un torrente irrefrenable. Entonces, otro estruendo ocultó todo. Una explosión. El hombre de la cicatriz cayó al suelo, y lo que ocurrió a continuación la dejaría sin aliento. Alejandro, en un último esfuerzo por protegerla, extendió su mano. Pero en lugar de alcanzarla, un brillo oscuro emergió de su pecho. Camila vio cómo la esencia de su ser se desvanecía, como un humo etéreo. «No, no, no», gritó, mientras la realidad se contorsionaba. Alejandro había estado usando su propio poder para sostener el caos a raya, y ahora se desvanecía por completo. Camila sintió un desgarrador nudo en su estómago. ¿Sería ese el secreto que había mantenido oculto todo ese tiempo? La vida de aquel extraño hombre que había prometido protegerla estaba ligada a la suya de una manera que nunca imaginó. La plaza, la lucha, el amor y el sacrificio, todos estaban uniéndose en una encrucijada. «Despierta tu poder, Camila», gritó la guardiana. Mientras la confusión reinaba, Camila sintió la fórmula de su destino zumbando en su interior, una energía floreciendo. Tenía que decidir, abrir la puerta a un legado desconocido o vivir asustada, temerosa de lo que estaba por venir. Con lágrimas en los ojos y un fuego nuevo en su alma, alzó su mano. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar, y el tiempo no se detendría. La elección estaba en sus manos y el futuro dependía de lo que decidiera hacer ahora. El caos a su alrededor se volvía cada vez más intenso. ¿Podría realmente cambiar su destino? Las sombras pulsaban, y Camila sabía que el momento había llegado. ¿Quién era ella realmente? ¿Y qué significaba ser parte de este mundo vasto e inquietante? La respuesta se asomaba en la distancia, pero la tormenta se acercaba, lista para arrastrarla en cualquier dirección. Camila sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. La plaza, antes un lugar familiar, ahora era un escenario de caos. Las palabras de la guardiana resonaban en su mente, y algo dentro de ella chisporroteaba, como si su destino estuviera a punto de revelarse. Pero, ¿estaba lista para asumirlo? El aire estaba pesado, los gritos resonaban en sus oídos. La figura de Alejandro se desvanecía, y el hombre con la cicatriz se acercaba cada vez más. Las guardianas luchaban con una fuerza misteriosa. Pero ese no era el fin, no podía serlo. Camila sentía que el mundo se le escurría entre los dedos. Era como si una tormenta de preguntas la asaltara por todos lados. De pronto, un sonido ensordecedor atravesó la plaza, como un trueno. Un estallido de luz iluminó el lugar, y Camila se cubrió los ojos. Cuando la luz se desvaneció, algo diferente estaba en el aire. Los hombres armados se detenían, congelados, y sus ojos se amplían llenos de terror. Tras la explosión, una figura apareció en medio del humo, envuelta en una neblina iridiscente. Era una mujer, alta y elegante, con una expresión de poder profundo. Su cabello negro ondeaba como si estuviera hecho de sombras. A su alrededor, el aire vibraba, y las luces de la plaza parecían inclinarse a su paso. «No», gritó Alejandro, su voz llena de desesperación. «Esto no puede estar pasando».
La mujer se detuvo frente a él, y la plaza quedó sumida en un silencio inquietante. Camila sintió que el tiempo se había detenido. Esa mujer, con su mirada intensa, le devolvía a Alejandro una parte de su sombra. «Tú has sido un traidor, Alejandro», dijo la mujer, y su voz resonaba como el eco de un torrente. Sus palabras portaban el aire. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las miradas de todos se centraban en ellos. Un silencio tenso envolvía la plaza. No podía ser. ¿Alejandro, un traidor? Pero era el hombre que la había protegido, el que le había mostrado un mundo de sueños. ¿Y qué significaba esta mujer? La guardiana que había... Avanzó un paso, y el aire pareció vibrar. Siempre esperé que revelaras la verdad a Camila. Esta noche es crucial, y tú lo sabes. El poder que llevas dentro se activa con la decisión correcta, y tú has fallado en guiarla, Alejandro. De repente, un resplandor intenso emergió de la mano de Camila. Una luz que iluminaba todo a su alrededor. Era su poder, aunque no comprendía su origen. Era un regalo, quizás una maldición. «¿Qué está pasando?», preguntó Camila, sintiendo que su corazón palpitaba fuerte. «Dímelo». La mujer se volvió hacia ella, y los ojos de Camila brillaron con una mezcla de asombro y terror. «Tú eres la clave, Camila», respondió la mujer. «El linaje de los guardianes corre por tus venas. Eres parte del antiguo legado que ha sido oculto». Las palabras resonaban en su mente como un tambor. ¿Ella parte de algo tan poderoso? La confusión la envolvía mientras miraba a Alejandro, quien a su vez parecía desmoronarse en la tensión del momento. Pero justo cuando todo parecía aclararse, un grito desgarrador rasgó la noche. Era un grito de angustia, venía de uno de los hombres armados, y Camila vio cómo caía al suelo, convulsionando. «No», gritó el hombre de la cicatriz, y el terror en su rostro congeló el aire. Alejandro se volvió hacia Camila, su mirada arrasada por la incertidumbre. «Camila, no uses ese poder», susurró, sus ojos suplicantes, pero la luz en sus manos comenzó a crecer, como un fuego que no podía contener. Antes de que pudiera comprender lo que hacía, un destello de energía surgió de su interior, iluminando a toda la plaza. La figura de la mujer se fue desvaneciendo, y en su lugar, una sombra oscura comenzó a tomar forma detrás de todos. La plaza se volvió un caos total, y mientras la luz se apagaba, un nuevo terror se desataba. Camila sintió que el aire le faltaba, y Alejandro, en un último intento de protegerla, dio un paso hacia adelante. «Camila, corre, es ahora o nunca». Su voz retumbó como un eco, mientras la sombra oscura avanzaba, su forma tomando vida. Camila se dio cuenta de que el verdadero enemigo quizás no era Alejandro, ni el hombre de la cicatriz. Era un destino que los había estado acechando desde el comienzo. Las conexiones invisibles entre ellos comenzaban a revelarse, y mientras el caos se desataba, la verdad se escondía en algún rincón oscuro. Con un corazón latiendo en su pecho, comprendió que todo lo que había conocido se desmoronaba, y aunque el camino por delante era incierto, el tiempo se acababa. ¿Sería capaz de desatar su verdadero poder? El aire estaba pesado, los gritos resonaban en sus oídos. Alejandro se estaba desvaneciendo, y el hombre con la cicatriz se acercaba, su mirada llena de rabia. Las guardianas, vestidas de blanco, ofrecían resistencia. Camila sintió que debía hacer algo, que el futuro dependía de lo que decidiera en ese momento. De pronto, un sonido ensordecedor atravesó la plaza, como un trueno. Una explosión de luz iluminó el lugar, y Camila se cubrió los ojos. Cuando la luz se desvaneció, el caos parecía acallarse. Los hombres armados se congelaron, y sus ojos se llenaron de terror. Podía sentir el cambio en el aire, como si todo estuviera a punto de volverse del revés. La figura que había emergido de la explosión era una mujer, alta, con una presencia imponente y ojos que brillaban como estrellas. Caminaba con una seguridad que hacía temblar el suelo a su paso. Camila sintió que el corazón le latía más rápido, como si reconociera algo familiar en ella. «Camila, necesitas despertar tu poder», dijo la mujer, su voz resonando en la plaza. Camila, atrapada entre la confusión y la urgencia, entendió que esta mujer sabía más de lo que aparentaba. «¿Quién eres?», preguntó, intentando despejar el nublado de su mente.
Soy Lucía y vengo a liberarte de esta trampa, respondió, gesticulando hacia Alejandro y los hombres armados. Pero debes hacerlo ahora. Ellos no son quienes dicen ser. El hombre con la cicatriz, al escuchar sus palabras, perdió la compostura. No te dejes engañar. Ella es una traidora, gritó. Su voz era un eco de desespero y rabia. Camila se giró hacia Alejandro. Él tenía el rostro pálido, y sus ojos reflejaban la tormenta que estaba a punto de desatarse. «Camila, no la escuches», exclamó, casi suplicante. Pero el aire vibraba con la energía que fluía en sus venas, y en un instante todo se volvió claro. No solo tenía que decidir, tenía que despertar. Un nudo se formó en su garganta, pero una chispa de determinación emergió. Con cada latido de su corazón, el poder comenzaba a acumularse como una olla de presión a punto de estallar. «¡Basta!», gritó de repente, sorprendida incluso de sí misma. La plaza se detuvo. Todos miraron a Camila en silencio. Luchó contra el miedo y se dio cuenta de que no era una simple niña vendiendo flores. Era la elegida. La luz de su mano resplandecía, iluminando a todos a su alrededor. Pero en ese mismo momento, como si el universo decidiera equilibrar la balanza, la figura de Lucía comenzó a distorsionarse. Camila entrecerró los ojos. «¿Qué?», susurró, y entonces, por las palabras de Lucía, un giro impactante cambió todo. «No puedo», dijo ella, su voz desvaneciéndose y retumbando como un eco en la distancia. Antes que Camila pudiera comprender, Lucía se convirtió en sombras, envolviéndose en sí misma como un destello que se apaga. El caos volvió a estallar. El hombre de la cicatriz retrocedía, mientras los hombres armados se giraban hacia Alejandro, cada vez más frenéticos. Había un silencio tenso en la plaza, y Camila sintió que el miedo y la confusión volvieron a inundarla. «¡No!», gritó Alejandro. «Lucía estaba intentando protegerte, pero tú eres quien tiene que tomar la decisión». La plaza retumbó con su voz, y el eco se llevó el aliento de todos. Camila no sabía a quién creer, pero algo dentro de ella se rompió. Tenía que hacer algo. El poder despertaba de nuevo, y una verdad desconocida parecía fluir hacia su existencia. Mientras todos la observaban, se dio cuenta de que Lucía no era solo otra figura en la batalla. Era parte de algo más grande, y ahora su desaparición significaba que había que actuar. ¿Pero cómo? Se sentía atrapada entre quién había sido y quién estaba destinada a ser. Fue como si el tiempo se detuviera. En ese instante, Camila se dio cuenta de que la última decisión recaía sobre ella y de que su vida cambiaría por completo. Sin embargo, ¿cómo podía luchar contra la incertidumbre y el dolor que la rodeaban? Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse, y el futuro se tornaba más oscuro cada minuto. La plaza, el caos, el amor, la traición, todo se mezclaba, llamándola a reaccionar, pero el misterio de su verdadero legado amenazaba con quebrantarla. Con el corazón acelerado, miró a Alejandro. Dependía totalmente de su decisión. Miró a su alrededor, los rostros de la multitud en un mudo reflejo de miedo y desesperación. Era un océano de incertidumbre. La plaza, antes un lugar lleno de risas, ahora era un campo de batalla. Alejandro le suplicaba desde lejos, su voz ahogada por el caos. «No puedo hacerlo, Camila. Tienes que irte», gritó, pero la urgencia en su voz dejaba entrever que ya no se trataba solo de su seguridad. Los hombres armados se movían como sombras en la oscuridad, sus miradas fijas en Alejandro. El hombre de la cicatriz, con su rabia contagiosa, se acercaba más, como un depredador acechando a su presa. Camila sintió el sudor frío recorrer su frente. Su mano, aún brillando con la luz que despertaba, se movió involuntariamente como si tuviera vida propia. «Camila, corre», gritó Alejandro otra vez, pero ella se quedó ahí, completamente paralizada. En ese momento, la plaza estalló en un caos total. Un destello deslumbrante llenó la noche, haciendo que todos se cubrieran los ojos. La luz era cegadora, pero lo que vino después fue aún más inesperado. De repente, una figura emergió del resplandor, flotando como un espejismo. Era Lucía, la guardiana, y su presencia parecía canalizar toda la fuerza del universo. Pero había algo diferente en ella, algo más oscuro. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «¡Camila!», su voz sonó como un trueno.
No puedes confiar en Alejandro. La verdad ha estado oculta. Todo se detuvo. El aire se volvió denso y frío, como si la realidad misma se retorciéramos. Los murmullos de la multitud se ahogaron en un silencio total. Camila sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. ¿Cómo podía Lucía decir eso? Siempre había considerado a Alejandro su protector. «Es un traidor», gritó Lucía, y sus palabras cortaron el aire como cuchillos. Camila miró a Alejandro buscando respuestas, pero en su rostro ya no había la confianza que había resonado en sus miradas, solo desasosiego. «No es cierto», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro. «Lucía, no lo hagas». La atmósfera se tensó. Lucía, llena de una rabia insólita, replicó: «Te he estado vigilando. Todo este tiempo has jugado con nuestras vidas». Un crujido resonó. La plaza se iluminó con un brillo aterrador. Cuando Alejandro, en un acto desesperado, levantó la mano. El aire se llenó de una energía oscura, como si el mismo tiempo estuviera a punto de romperse. Pero antes de que pudiera desatar su poder, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. La luz de su mano se volvió incontrolable. En un instante, se desató una explosión. Camila se cubrió los ojos, pero no pudo evitar mirar el destello. Cuando se disipó, lo que vio la hizo caer de rodillas. Alejandro, ahora caído al suelo, se retorcía, con sus ojos llenos de terror. «No», gritó Camila, pero no podía moverme. El hombre de la cicatriz se acercó, triunfante, mientras Alejandro parecía desvanecerse, como un sueño olvidado. Lucía se inclinó sobre él, susurrando palabras que sonaban antiguas maldiciones. Fue entonces cuando el universo de Camila se desmoronó. «Eres mi hijo», dijo Lucía, su voz resonando en la plaza como un lamento. Las palabras golpearon a Camila como un rayo. ¿Su hijo? La revelación era demasiado. Todo cambiaba tan rápidamente. El vínculo que compartían, la conexión, era sangre, historia, la plaza, el caos, todo dejó de importar. Y el rostro de Alejandro, ahora marcado por el dolor y la traición, se volvería un eco persistente en su mente. Las guardianas se sintieron frágiles, y el clamor de la multitud se volvió una melancólica jarana. ¿Qué significaba todo esto? La verdad revelada la envolvió. Camila sintió que sus piernas temblaban, y la culpa se instauró en su corazón. No había solo amor, sino un hilo de traición y secreto que corría entre ellos. En medio de la confusión, Alejandro miró a Camila, sus ojos llenos de desesperación. «No le creas», dijo, pero su voz sonó apagada, como un eco lejano. La plaza se retorcía a su alrededor, y el peso del destino caía sobre sus hombros. Tenía que decidir. ¿Seguía adelante y cargaba con la verdad, o se detenía y luchaba contra esta nueva realidad? ¿Qué sucedería con ella? Cada mirada, cada grito, se convertía en una pregunta. La línea entre amor y traición se desdibujaba. Mientras los ecos de la noche la rodeaban, un nuevo camino se abría por delante. La oscuridad acechaba, pero ¿podría encontrar una chispa de luz en medio del caos? Todo estaba a punto de cambiar, y Camila tuvo la sensación de esto era solo el principio de algo mucho más grande. Camila se quedó helada. El aire cortante de la plaza la envolvía, mientras las palabras de Lucía retumbaban en su mente. ¿Su hijo? Era demasiado. Todo lo que había creído hasta ese momento estaba balanceándose al borde de un abismo. Miró a Alejandro, que yacía en el suelo. Su expresión de agonía y desesperación aplastaba cualquier atisbo de confianza que aún tenía en él. Alejando la mirada, se enfocó en el hombre de la cicatriz, que se acercaba, su risa maníaca resonando por encima del caos. «¡El traidor!», gritó, apuntando a Alejandro como si fuera un cazarrecompensas que finalmente atrapó a su presa. Los demás hombres se movían, sus ojos brillaban con anticipación. Camila sentía que el tiempo se desbordaba, mientras la montaña de emociones la aplastaba. ¿Debía creer a Lucía, o creía en el hombre que la había protegido? Entonces, un sonido extraño emergió de la multitud. Era un murmullo, un susurro que se transformó en gritos. De repente, las luces de la plaza comenzaron a parpadear, y una figura apareció entre la multitud. Era un niño, apenas un par de años mayor que ella, con un brillo intenso en su mirada. Él se abrió paso a través de las sombras. «¡Detén esto!», gritó,
su voz resonando como un eco antiguo. La multitud se detuvo. Todos giraron la cabeza hacia él. Aquel niño parecía brillar con una energía que desafiaba la oscuridad. Camila sintió que el corazón le saltaba. No podía ser. ¿Qué tenía que ver este niño con todo lo que estaba pasando? Pero cuando sus ojos se encontraron, algo en su interior hizo clic. Era como si una conexión mágica se hubiera encendido. «Soy Mateo», dijo el niño, mientras la energía brillaba a su alrededor. «No deben pelear. El verdadero enemigo está aquí, y no lo ven». Las palabras de Mateo hicieron que un escalofrío recorriera la plaza. Camila miró a Alejandro, que ahora parecía confundido, y luego a Lucía. Su rostro contorsionado por la rabia. El hombre de la cicatriz tensó el cuerpo, desconcertado por la llegada del niño. «Silencio, crío», gritó, pero Mateo siguió adelante, como si una fuerza invisible lo guiara. «Hay algo más grande que ustedes», replicó Mateo, su mirada fija en cada uno de ellos. «El verdadero traidor está en esta plaza y no es quien creen». De repente, un temblor sacudió el suelo. Las luces parpadearon de nuevo y un viento helado recorrió el aire, como si el mismo mundo estuviera temblando. Camila sintió que algo se acercaba, como un presagio aterrador. Alejandro, aún en el suelo, se levantó lentamente, sus ojos llenos de confusión. «Camila, tú eres la clave», susurró. Pero ella no podía apartar la mirada de Mateo, que sonreía con una convicción asombrosa. Y en ese instante, entre el caos y el miedo, un rayo de luz emergió desde el centro de la plaza. Era una corriente que surgía del pecho de Mateo, iluminando la oscuridad como una estrella en la noche. Camila se dio Cuenta de que ese poder era algo más que magia, era la esencia de la verdad. La mirada de Mateo se tornó seria mientras sus manos comenzaban a gesticular, y la plaza se llenó de una resonancia poderosa. «No temáis», gritó, «juntos podemos enfrentarlo». Las espinas del miedo comenzaron a desaparecer, y una nueva esperanza emergió en el aire. Camila sintió que la energía se apoderaba de ella, una fuerza que la llamaba a unirse a este nuevo aliado. Quería correr hacia él, pero la confusión seguía presente. ¿Y si resultaba ser otro engaño? En ese preciso instante, un grito desgarrador cortó el aire. Una nueva figura emergió de las sombras, una imagen aterradora que heló la sangre de todos, que era una versión oscura de Lucía. ¿Cómo? Un reflejo distorsionado que emanaba confianza y poder. Sus ojos centellantes revelaban una maldad profunda. «Suficiente», dijo la versión oscura de Lucía con una voz profunda y amenazante. La plaza vibró, y el odio que emanaba hizo que todos sintieran un escalofrío. Nadie sabía de dónde había salido, pero su presencia lo alteraba todo. Camila sintió que el mundo se desgarraba un poco más. La plaza, el caos, la realidad misma, todo colapsaba. La verdad se difuminaba entre las sombras, y el destino parecía estar redirigiéndose hacia un desenlace que ninguno podía imaginar. Todo cambió en un segundo. La batalla no era solo por la salvación, sino también por la verdad. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Qué poder emergía de cada rincón de la plaza? ¿Y qué papel jugaría Mateo en todo esto? Camila se sintió empujada a un cliffhanger. La plaza era un campo de batalla, el futuro se tambaleaba. ¿Qué hacer ahora? Camila sintió como un escalofrío la recorría desde la cabeza hasta los pies. La plaza zumbaba de tensión, sus ojos fijos en Lucía y su versión oscura. La sombra oscura parecía cobrar vida, oscilar entre el odio y el poder, y cada vez estaba más cerca. Camila, abrumada, sentía sus manos temblar. ¿Qué estaba sucediendo? Lucía, ahora completamente transformada, sonrió con desdén. «Creí que podrías enfrentarlo, pero eres igual que los demás. Llena de dudas», dijo, su voz resonando como un eco malvado. Menos mal que Mateo, con su luz resplandeciente, se interpuso entre ambas figuras. Camila se sintió un poco más segura al ver su determinación. Sin embargo, el aire seguía pesado, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. La multitud murmuraba, algunos temían el desenlace, otros estaban paralizados por el horror. «Déjala, Lucía», gritó Alejandro desde el suelo, su voz llena de impotencia. «No entiendes lo que estás haciendo». Pero Lucía no lo escuchó. Con un movimiento rápido, levantó una mano y de ella brotó una sombra oscura que parecía tener vida propia. Con un grito, un viento helado atravesó la plaza, arrastrando a gente y objetos en su camino. Camila sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Era un caos total. En medio de la confusión,
Un grito desgarrador salió de los labios de Mateo. Camila giró para verlo, su pequeña figura. Ahora tambaleándose. La oscuridad avanzaba hacia él, y algo dentro de Camila se rompió. «¡Mateo!», gritó, pero la voz se le atoró en la garganta. Con un destello repentino, la sombra oscura se abalanzó sobre Mateo, y el mundo pareció detenerse un momento. La plaza entera contuvo el aliento. En segundos, la sombra se tragó al niño, y él desapareció tras una cortina de oscuridad. Camila sintió el frío helador del horror calar en sus huesos. «¡No!», gritó Alejandro. Pero su desesperación solo resonó en la noche. La plaza estalló en un mar de caos. La gente comenzó a correr en todas direcciones. Gritos se mezclaban con la tempestad de sentimientos. Camila no quería moverse. El pánico la mantenía como un árbol firme ante la tormenta. Pero, entonces en lo profundo de su ser, una chispa de ira comenzó a arder. «¡Lucía!», gritó, levantando su mano, su luz brillando intensamente. «No te dejaré hacer esto». Un silencio repentino cayó sobre la plaza. La oscuridad que había absorbido a Mateo tembló, como si la luz de Camila la hiciera titubear. La mirada de Lucía se volvió feroz, y por un instante se sintió en control. El poder se apoderó de ella, una conexión con el niño que había desaparecido. «Él es mi hermano», gritó, y esas palabras resonaron con fuerza. El eco hizo que todos se giraran. Lucía se quedó helada. ¿Qué? Su rostro se transformó. La rabia se tornó en confusión, como si una verdad que había tratado de ocultar comenzara a revelarse. «Mateo, es tu hermano. Y tú has estado manipulando a todos», Camila acusó, sintiendo cómo la ira la alimentaba. El tiempo parecía distorsionarse. La oscuridad retrocedía mientras la revelación comenzó a tomar forma. Pero antes de que pudiera continuar, un grito desgarrador retumbó en la plaza. Era Mateo. Su voz surgió del fondo de la oscuridad. «Camila, ayúdame». Todo se detuvo un instante. Camila corrió hacia la fuente de aquel grito. Su corazón palpitaba con fuerza. La luz en su mano ahora era una antorcha de determinación. Iba a salvarlo, aunque eso significara enfrentar la verdad oscura de Lucía. El caos no se detendría, pero el poder renacía en su interior. ¿Podría rescatar a su hermano? ¿Y qué pasaría con Lucía al descubrir la conexión de sangre que compartían? La plaza estaba a punto de estallar de nuevo, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Qué haría Camila ahora? La verdad estaba al alcance de su mano, pero con ella venía un sacrificio que podría cambiarlo todo. Camila sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La oscuridad que envolvía la plaza era palpable. El terror que emanaba de Lucía y su homólogo oscuro era como un grillete que la mantenía en el lugar. Pero el grito desgarrador de Mateo resonó en su mente, y una chispa de valor comenzó a encenderse en su interior. «No voy a dejar que te lleven», gritó, levantando la mano con fuerza. La luz en su interior estalló, iluminando la plaza con un destello de esperanza. La oscuridad titubeó a su alrededor, como si estuviera luchando contra una corriente en contra. Lucía, ahora completamente oscura, se dio la vuelta. Sus ojos centelleantes reflejaban sorpresa y furia. «¿Cómo te atreves?», gritó. El eco de su voz había cambiado. Ahora era una mezcla de ira y desesperación. «Soy parte de esto, ¿no?», respondió Camila, su voz resonando con una confianza que nunca antes había sentido. «Vengo a enfrentar la verdad, y no tengo miedo». La plaza tembló de nuevo. La energía aumentaba mientras todos los presentes contuvieron la respiración. Mateo, aunque atrapado en la sombra, sentía la luz de su hermana. Con sus palabras, la oscuridad retrocedía, revelando su forma frágil, desgastada. Camila podía sentirlo. A él también le afectaba el enlace que compartían. De pronto, el choque de luces y sombras explotó. Un torrente de energía oscura se echó sobre la plaza, llevándose consigo la seguridad de todos. Camila no se detuvo. Corrió hacia Mateo, sintiendo el calor de su luz. «Mateo, estoy aquí». Los murmullos crecían entre la multitud. La gente recogía fragmentos de esperanza mientras la oscuridad se tambaleaba, incapaz de contener la luz que emanaba de Camila. «Tú eres la clave. Desbloquea tu poder», gritó Mateo, sus ojos brillando con un destello de confianza renovada. La fusión de sus energías, tan diferentes y aún así tan conectadas, creó una onda de luz que expandía el miedo. Camila cerró los ojos, sintiendo el poder aflorar.
Una luz dorada emergió y en un instante iluminó cada rincón de la plaza. La versión oscura de Lucía se tambaleó, tratando de mantener su forma, pero comenzó a desvanecerse. La oscuridad había sido expuesta. «¡Tú no eres mi madre!», gritó Mateo con toda su fuerza. Y ella soltó un grito desgarrador, una mezcla de rabia y dolor, mientras se descomponía, dejando solo sombras desvaneciéndose en el aire. La plaza estaba llena de asombro y un nuevo silencio. La luz de Camila envolvió a todos, ahogando las sombras. Lucía, perdida en la penumbra, miró a su alrededor, mostrando un rostro que parecía vacío, vacilante. «¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste?», susurró. Dirigía su mirada hacia Mateo. «Tú no deberías existir». «Ese es el poder del amor y la verdad», dijo Camila, su voz firme como nunca antes. «Y nunca lo podrás callar, nunca más». El calor de la luz se extendió a través de la plaza, tocando a cada persona que, atónita, observaba. Alejandro se levantó, con su rostro aún pálido, pero lleno de esperanza. «¿Puedes perdonarme?», preguntó, la angustia reflejada en su mirada. Camila sintió que se le encogía el corazón. «No sé si puedo, pero lo que sé es que no estamos solos en esto. Somos más fuertes juntos». Con cada palabra, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. La imagen de Mateo, su hermano, su luz, llenó el vacío que había sentido. Ella había encontrado su destino, había tomado su decisión. «Jamás estarás solo, Camila», dijo Mateo desde la luz que ahora era su refugio, extendiendo su mano hacia ella. Camila sintió el nudo en su pecho liberarse. La plaza comenzó a cobrar nueva vida. Las sombras se desvanecían y una nueva energía renovaba el ambiente. La gente comenzó a avanzar hacia adelante, sintiendo la fuerza que irradiaba de ellos. «Vamos a luchar por la verdad», gritó Camila, levantando la mano en señal de unidad. El eco de su voz resonó en sus corazones, despertando un sentimiento de comunidad. Con eso los restos de la oscuridad se desmoronaron como polvo en el viento. Camila y Mateo, junto a Alejandro, sabían que el futuro quedaba claro ante ellos. Las flores marchitas florecerían de nuevo, y en el corazón de la plaza renacería la esperanza. La realidad de su unión significaba que nunca más tendrían que enfrentar la oscuridad solos. La luz de la verdad los guiaba, y con cada paso que dieron hacia adelante, la plaza se llenó de color, de risa y de vida nuevamente. Pero aún era tiempo de actuar. Necesitaban compartir lo que habían aprendido con el mundo. La luz de la verdad debía propagarse más allá de las sombras. Suscríbete inmediatamente al canal para no perder las próximas historias exclusivas. Destruye el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.